Recuerden que hicimos una pequeña introducción la clase pasada. Estamos estudiando reedificar las ruinas antiguas, ¿cierto? Teníamos nuestro versículo clave, los escombros generacionales, Isaías 61:4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y en la mañana de hoy, el versículo que ustedes tienen en hojita, para que Alina lo lea muy fuerte, todas se aprenda, Proverbios 22:28. ¿Qué dice? ¿Qué pusieron tus padres? ¿Cierto? Eso está fácil. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Está fácil de aprender. Hablábamos en la clase pasada, en la introducción, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, distribuyó por suertes la tierra prometida, ¿recuerdan? También de la misma manera distribuyó parcelas. Y la manera de poner límites a cada familia era usando linderos. Los linderos, nuevamente excavaban un pedazo de tierra donde les construían, se amontonaban piedras. Ahí ven ustedes un poquito en la imagen que tienen en el. Esos son los linderos costeros, ¿sí? Y se usaban para delimitar la parcela. Para Dios estos límites eran muy importantes y mantener esos límites y no sobrepasarlos era muy importante. De hecho, quien lo hacía, pues estaba pecando. Miremos Deuteronomio. 19:14 y otra hermana que busque Deuteronomio 27:17. Para que entendamos cómo para Dios estos límites y no traspasarlos era tan importante. Por favor, Angélica. 19:14, ¿sí? 19:14. Es 19:14 y 27:17. Por favor. 19:14, ¿sí? Claro. No, ¿qué dice acá? No, que no reducirás. Por lo visto, entonces era una práctica, ¿no? Parece que cuando las personas quedaban huérfanas, de pronto a la edad y ya no podía como estar muy pendiente de conservar sus límites, habían algunas otras familias que querían ampliar los límites de su propiedad y movían los linderos. Por eso el Señor deja aquí claro en esta ley que eso es, no se puede traspasar. O sea, es una norma para fijar bien el límite de las heredades, ¿cierto? Para bien la distribución de las tierras. Y el Señor deja claro que si lo traspasas es un pecado. Vamos a Deuteronomios 27:17. Increíble, ¿no? Era tan grave el tema, pienso yo que era tan grave porque, eso sí me lo imagino yo, pasaba mucho, ¿cierto? Pasaba mucho, que el Señor llega a dar una advertencia de maldición para el que haga eso. Dice, maldito el que redujere límites de su fe. Así de grave era el pecado. El tema de no traspasar esos límites físicos para el Señor era grave. Hoy también le podemos dar a esto un sentido espiritual. Y cuando hablamos de no traspasar estos linderos antiguos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, ¿qué piensan ustedes? ¿Y cuáles serán esos linderos que nos dejó el Señor? ¿Qué creen ustedes? Porque sí, su palabra, ¿cierto? Su palabra es el lindero que Él nos dejó. Y por excelencia, los mandamientos. Recuerden que nosotros no somos salvos por cumplir los mandamientos, ¿verdad? Pero
los mandamientos están ahí para mostrarnos el pecado del hombre y la necesidad que tenemos de Cristo, ¿sí? Para eso fueron puestos los mandamientos. Entonces, los mandamientos son esos linderos por excelencia que el Señor nos está puso, para que no leamos ahí lo que tienen en su... Bueno, yo lo tengo. Eh, Éxodo 20, bueno, nosotros sabemos que los mandamientos están todos en Éxodo 20, del 1 al 20, ¿cierto? Pero veamos en versículo, el versículo 2, perdón, o sea, Éxodo 20, versículo 2, y completemos eh, la línea que ustedes tienen en su hojita, la completan, por favor. ¿Qué dice el versículo 2 de Éxodo 20? ¿De dónde nos sacó el Señor? De la esclavitud, ¿cierto? Nos sacó de casa de servidumbre. Coloquen ahí en la hojita claramente por qué el Señor puso esos linderos para nosotras, para sacarnos de qué, de casa de servidumbre o de esclavitud, ¿cierto? Eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Ese es el propósito de la ley, de los mandamientos, sacarnos de casa de servidumbre. Ese siempre ha sido el plan del Señor, ¿cierto? El plan de nuestro Señor es hacer que estemos fuera de esclavitud. Y nosotras lo leemos, no lo hemos aprendido, ¿cierto? ¿Recuerdan Gálatas 5.1? ¿No? Leamos. Recuerden que ese es un versículo que nos tenemos que saber ya. Gálatas 5.1. Estad pues firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estad pues sujetos al yugo de esclavitud. Entonces miren que de nuevo el Señor Jesucristo refuerza esto que nos dejó, que leímos en Éxodo 22, ¿cierto? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está el propósito. Él quiere mantenernos fuera de esclavitud. Y esa manera, y una manera de que eso sea realidad, es que nos podamos mantener dentro de esos linderos. Esos linderos no están ahí puestos para esclavitud, sino para libertad. El mundo lo ve al revés, ¿cierto? El mundo por eso sigue en el mundo, porque cree que llegar a los pies de Cristo y tener que estar dentro de los linderos de su palabra, es decir, cumplir la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es estar en esclavitud. Cuando vemos aquí que el propósito de Dios es todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, quienes viven más allá de esos linderos están viviendo en esclavitud, en la esclavitud del pecado, en el cautiverio. Y si bien vemos en Deuteronomio 27:17 que acabamos de ver, como el pecado, ¿cierto? Como el pecado de transgredir, en este caso, a esos límites físicos, está tan atado a la maldición. Eh, es el pecado, pero cuando estamos libres del pecado, pues también estamos libres de toda maldición. Y eso tiene que quedar claro para nosotras en esta mañana, porque es el tema que vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a leer Éxodo 20, versículo 5. La relación que hay entre el pecado y las ataduras generacionales. Soy Jehová tu Dios. Y entonces ahí uno se puede asustar, ¿cierto? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero es muy claro lo que dice al final. ¿Qué dice al final? De los que me aborrecen. Y yo como creyente aborrezco al Padre de ninguna manera. Entonces definitivamente esto no es para mí. Pero sí vemos una relación directa entre el pecado y las ataduras o maldiciones generacionales.
hay una relación importante, pero no es por el hecho de que si pecaste, ya yo ya como hijo no tengo la opción de levantar eso. Porque cuando yo cambio esa condición de aborrecer a Dios, ¿cierto? Y de amar, y la cambio por amar a Dios, por creer en su palabra, por obedecerlo, esto ya no tiene sentido. Esto ya no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Entonces, miren, y nosotros lo vemos, ¿sí? Vemos las consecuencias. Definitivamente el pecado está íntimamente ligado a esos ciclos de ataduras generacionales que podemos ver en la familia. Lo veíamos en clases anteriores, ¿no? Un padre que es tomador o bebedor, ¿sí? Que ha enseñado eso a sus hijos. Pues su hijo ve eso como natural y sigue como esa misma naturaleza de bebedor. Y eso es una cadena generacional. ¿Hasta cuándo? O padre o madre, sí, padre o madre, tienes toda la razón, hasta que la rompamos. ¿Y cómo podemos romper esas cadenas generacionales? ¿Y cómo hacemos, cómo nos hacemos al pecado? ¿Y cuándo tenemos al Espíritu Santo? Cuando recibimos al Señor. Entonces, miren, esa es la única solución. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y dejamos que Él tome las riendas de nuestra vida, que Él viva en nosotros y ya no vivamos más nosotros, ahí todo esto se le puede dar un rompe. Entonces, ustedes tienen ahí en su hojita el ciclo, ¿sí? El ciclo de lo que el mundo llama las maldiciones generacionales, de las cuales nosotros hoy no debemos temer. Pero de pronto, como decíamos, cuando vemos la vida, que pueden estar atadas a algún pecado. Y por eso es que aunque ya no vivimos en pecado, ¿cierto? Ya no pecamos de manera consistente. Es decir, ya no somos del diablo, ¿sí? Porque ya no vivimos en la carne, muy bien. De todas maneras pueden quedar todavía raíces en nuestra vida que son las que queremos descubrir y eliminar, porque ya no tenemos por qué vivir así, lo dice la palabra del Señor. Entonces, toda atadura, ustedes tienen ahí un ciclo para que vean lo que pasa hoy en el mundo. Toda atadura comienza con un pecado, ¿cierto? Miren que no hay esta maldición que leímos en Deuteronomio 27:17, ¿con qué pecado comenzó? Con el de robar, ¿cierto? Porque eso era robar, el que acabamos de leer. Leímos Deuteronomio 27:17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, ¿cierto? Y dirá todo el pueblo amén. Ahí inició con un pecado. Ese pecado seguramente puede generar, ¿qué? Una atadura de discordias con la otra familia, ¿cierto? De peleas, de riñas, y esto entonces viene el hijo y piensa que esto es mío, y entonces empiezan a pelear, y entonces vemos esas familias que no terminan nunca. La avaricia, esto es avaricia. ¿Y cuántas familias hoy no viven con ese pecado? Por riñas, de pronto no de correr los linderos, pero de, pues, de herencias mal resueltas, ¿cierto? Y el tema del odio y de la discordia en esa familia va de generación en generación porque el hijo de este crece odiando al primo, al hermano, al tío y el nieto y es. Y hay ahí la única manera de romper ese ciclo, ¿cuál es? En la mitad, una gráfica que yo tomé de, un, de una revista de psicología. ¿Sí? Ustedes saben que la psicología también maneja todo este tema de los ciclos negativos en la vida. Y ahí dice cómo romper un ciclo. Entonces, eso que tienen ahí en la mitad, hay una incomodidad por una situación indeseable, ¿cierto? Que tiene efectivamente, esa situación indeseable genera un efecto negativo. Ese efecto negativo necesita, para poder romper ese ciclo, que ya vimos que es algo negativo, que se vuelve al hijo y que se va, que se cierra el círculo, hay que buscarle una solución novedosa. Hay que buscar una solución novedosa, aplicar esa solución novedosa para tener un resultado diferente, ¿cierto? Y entonces finalmente da una nueva situación.
Y dice que es la única manera de romperlo. Sí, esto es del mundo. O sea, esta gráfica es sacada de lo que dice, enseña el mundo de cómo romper ciclos negativos de la psicología. Exacto. Entonces, yo tenía una presentación la semana pasada, pero hoy no está el pedido que me. Entonces, ¿qué pensar? Entonces, yo traigo un ejemplo de un ciclo negativo también del mundo. ¿Sí? Este ciclo negativo se los voy a leer. Entonces, es el ciclo que nos lleva a caer en depresión. ¿Cuántos conocemos, cuántos familiares, cuántos amigos nuestros, cuántos jóvenes alrededor nuestros están hoy en depresión? Y miren lo que enseña la psicología sobre este espacio al miedo. ¿Será que el miedo es un pecado? El amor está afuera. Entonces, miren miren cómo es de cierto esto, ¿sí? Toda atadura comienza con un pecado y toda atadura promueve aún más pecados, ¿sí? Y entonces eso está en lo vicioso. Por eso es que es tan difícil salir de esos ciclos negativos o de estos ataduras generacionales o la gente que llama maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque vienen de generación en generación de ustedes. Eh, y a la vez, entonces, la ansiedad, dice aquí, aumenta la adrenalina, que limita e irrita las fibras del cuerpo, ya hay aquí un efecto físico, porque finalmente sepamos que la depresión al final termina en una enfermedad real, o sea, es física, es real, no es de mentiras, porque todo eso generó un efecto en el cuerpo real, irritó las fibras, aquí se irritó las fibras del cuerpo, eso a la vez produce dolor y hace que la persona caiga en depresión, ¿sí? Y el ciclo se va a repetir. Entonces, miren cómo el pecado está presente en estos ciclos también de enfermedades que a veces no entendemos. Ahí hay pecado. Ahí hay pecado porque yo no tengo los ojos puestos en lo que debe ser, ¿cierto? En Cristo. ¿Cómo podemos entonces? Ya vimos cómo dice la psicología que podemos romper esos ciclos dando una solución novedosa a ese ciclo, ¿cierto? A ese problema. ¿Cuál es la incomodidad aquí? O lo que me incomoda, pues la depresión, ¿verdad? El tema de estar con ese miedo y con esos pensamientos negativos. Entonces, ven ahí en su hojita también, al lado de acá, la manera entonces en que podemos eh, bíblicamente romper un ciclo, en este caso el ejemplo que traemos que es el de la depresión, ¿cierto? O cualquier ciclo, realmente ahí está cualquier ciclo. Entonces, vivimos en una situación de pecado, que esta es la situación indeseable, ¿verdad? El pecado que sea, el que vivo en miedo, el que tengo ansiedad, la ansiedad es un pecado, entonces vivo en ese pecado, que está causándome qué efecto en este caso, en qué atadura, la depresión, ¿cierto? Una enfermedad. ¿Cuál es la solución? La única solución que nosotras, que ya discutimos acá y que nos dieron las hermanas. Vivir bajo los linderos, ¿cierto? Vivir bajo los límites de la palabra. Vivir, entregar nuestra vida a Cristo. Esa es la solución novedosa que tenemos que aplicar. El resultado es que rompo las cadenas del pecado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Evangelio nos libera. El Evangelio nos libera, dice la palabra. Leámoslo en Primera de Juan 3:8, por favor. Primera de Juan 3:8. Amén. ¿Está ahí la respuesta o no? Ahí está la respuesta. El que peca vive en estos ciclos y en estas ataduras. Y el que peca es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. Vamos a estudiar sobre este tema del diablo la siguiente tema. Vamos a hablar de la serpiente antigua. Pero ahí dice la solución. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Él apareció para romper esas cadenas. Él apareció para hacernos libres de esa vida de pecado que vivíamos porque Satanás, señora,
Recuerda que estamos en un proceso, ¿cierto? Nosotros ya somos salvos y por eso es que estamos revisando. Muchos llevamos mucho tiempo en el Evangelio, ¿cierto? Mucho tiempo en el camino del Señor y somos salvos porque creemos en el Señor, pero estamos en un proceso que es continuo y progresivo. Entonces, sí puede ser que haya un hijo de Dios que hoy que esté luchando, y yo creo que muchas de nosotros, de pronto no con depresión, pero con otro tipo de ataduras, ¿sí? Con ansiedad. ¿Cuántas de ustedes sufren aquí con ansiedad? ¿Sí? Entonces, mira que sí estamos luchando con pecados. Pero además recuerden que muchas enfermedades fisiológicas inician con un pecado, ¿sí? No lo podemos desconocer. Y cuando ya tengo consecuencias del pecado que terminan siendo físicas, pues necesitamos un tratamiento también físico, me imagino yo, y ahí está el pastor. Sí, claro. No, y mira que no solo en ese sentido, de pronto en otro sentido, por pecado hemos caído en otro tipo de situación, yo no sé qué otro tipo de enfermedad, una gastritis, que eso normalmente es emocional por no depender del Señor. Pero cuando yo ya tengo la gastritis, pues yo tengo que definitivamente ir a un médico que me trate y, claro, ponerlo en las manos del Señor, porque sabemos que Él es soberano, ¿cierto? Pastor. Tenemos un invitado especial. Jehová. Amén. Amén. Que no creo.
Amén. En conexión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Vamos a ir para terminar de redondear la idea que nos dio el pastor. Vamos a ir a Juan 8:38. Juan 8:38. Ah, ok, no, sí, aquí es, recordemos que ya no somos hijos del diablo, ¿cierto? Ahora somos hijos de la promesa, ¿cierto? Hijos de Dios. Vamos a, bueno, ya hemos leído Gálatas 5:1, vamos a Efesios 5, del 8 al 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, la solución para ahora estar diferentes, ¿sí? Para solucionar el 95% de esos casos en los que andamos en depresión o en angustia o en ansiedad o esos pecados, es que ya no andamos en tinieblas, ¿cierto? Ya no andamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque somos libres, somos salvas, somos hijas de Dios. Andamos como hijas de luz. Hijas de luz. Entonces, como conclusión ahí en poquita tiempo, ¿a quién necesitamos para romper esas cadenas de esos ciclos negativos? Definitivamente a Dios. Nadie más. Exacto. Dice, bueno, ya hemos leído Éxodo, ahí lo tienen ustedes escrito, ¿cierto? No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, para los que llegaron tarde. Entonces, nosotras ya no vivimos bajo esta eh, esclavitud ni bajo esta condenación, parece ahí como de maldición generacional o de atadura generacional. Sin embargo, encontramos ahí dos puntos importantes que quisiera tratar, que los tienen ahí en su hojita, y es, menciona que Dios es un Dios celoso. Qué raro, ¿no? Porque siempre hemos dicho que los celos son malos y son un pecado. Entonces, ¿a qué tipo de celos se estará refiriendo? ¿Qué es un celo santo, Mercedes? ¿Qué es un celo santo? De hecho, si vemos el contexto en el que está escrito este versículo, es precisamente ese, ¿no? Él está hablando de que no te inclinarás ni honrarás a otros dioses, o sea, está hablando de la idolatría, ¿sí? Y no es porque el Dios se sienta celoso de los otros dioses, porque Dios sabe que nadie es comparable a él, ¿sí? Pero él sí sabe que con nosotros podemos caer y terminar sin las bendiciones que él quiere o que él tiene preparadas para nosotros.
Es un Dios que está velando, cuidándonos a nosotros. No es el contrario. No es un Dios que está celoso de los otros dioses. Vamos a Corintios 11. Coloquen ahí porque no usen la ahorita. Allá, porque os celo con celo de Dios, que es el que nos decía, nos mencionaba nuestra hermana Mercedes, porque os celo con celo de Dios, pues os he dado con un solo esposo, para presentaros como una virgen a Cristo. Os celo con celo de Dios, es un celo que está eh, atento a nuestras necesidades, ¿cierto? Es un celo que busca es que nosotros podamos experimentar ese bien mayor, como ese regalo supremo. Ese es el celo de Dios. Él no está celoso él no está celoso de alguien, sino por alguien. En este caso, celoso por nosotros, por su, ¿cierto? Celoso de que no nos perdamos, celoso de que no perdamos las bendiciones, ¿cierto? Celoso de que no caigamos fácilmente, no nos distraigamos con los ídolos de este mundo y caigamos en la esclavitud del pecado. Ese es el celo de Dios. Así es. Y que perdamos la libertad con la que Cristo nos hizo libres, que es Juan 8:36, ¿cierto? Amén. Repitamos todas. Juan, ya están en Juan 8:36, por favor. Así que el Hijo os libertare, verdaderamente libre. El otro puntico es la palabra que dice ahí visita, ¿cierto? La palabra visita dice acá que viene del hebreo pajar, que significa inspeccionar, revisar, numerar, ahí lo tienen en su hojita, depositar o hacer una visita. Dice que también se usaba para la acción de realizar un censo. Entonces, realmente, esta no es una maldición. Dios ya no condena y maldice a sus hijos, ya habíamos entendido eso, ¿cierto? Porque no somos ya más hijos del diablo y vivimos en la esclavitud, sino que somos libres en Cristo, exacto. Somos hijos de Dios. Deuteronomio 24:16, ¿qué dice? ¿Cierto? Entonces ahí está súper claro que nadie va a morir por los pecados de nadie, ¿cierto? Cada quien es responsable de su salvación también, ¿cierto? Cada quien es responsable de su salvación. Esto también lo encontramos en 1 y en Oseas 8:7, que dice, Oseas 8:7. Ese versículo me parece súper claro. Creo que para nosotros como padres, sí, por favor. Aquí está más enfocado a eso, ¿cierto? Más bien debemos tener mucho cuidado con qué sembramos en nuestros hijos, ¿cierto?
Así es, siembra vientos y cosecharás tempestades. Entonces, cuidemos que estamos enseñándole a nuestros hijos. Cuidemos si estamos enseñándole la palabra de Dios o estamos enseñándole a vivir como el mundo. La manera entonces dice ahí como conclusión y apenas el tiempo hoy eh, de romper los ciclos de esclavitud y cautividad por el pecado, pero la gloriosa libertad de Dios nos puede dar esa indescriptible. Quiero que cerremos con Gálatas 3, 13, 14. Bueno, ahí hay otros versículos. Gálatas 3, 13, 14. Ay, sí, Ana, sí, Alicia. Amén, ¿sí? Entonces ya no vivimos bajo maldición, no hay nada, no tengan temor, no hay miedo por eso. Nosotros somos libres y estamos viviendo y debemos experimentar es la bendición con la que Cristo nos hizo. Segunda de Corintios 5:17. Amén, amén. Eso nos debe quitar cualquier duda, ¿cierto? Vivimos de verdad, podemos y tenemos delante de nosotras un reino de bendición. Ahora somos hijas de Dios, hijas de la promesa.